pienso que las cosas tienen mucho que ver con algo que señaló Víctor, es desde la perspectiva de la cual se analizan los problemas. Y en este caso, quien les habla acá también se suma a reflexionar desde la perspectiva de lo que yo llamo el mundo del trabajo, haciendo una diferenciación. En el pasado tal vez hubiese dicho desde la perspectiva de la clase obrera, pero haciendo una diferenciación en tanto pienso que en el capitalismo del siglo XXI el sujeto histórico de la revolución se ha ampliado en forma, no es lo mismo la clase trabajadora del capitalismo preindustrialista o industrialista que la clase trabajadora de este o el mundo del trabajo de esta época histórica donde ya el capitalismo ha entrado no solo a su máxima expansión, sino tal vez a su etapa de senectud, de declive. Y entonces desde la perspectiva de ese mundo del trabajo, y hago una primera diferenciación, en los últimos tiempos en Venezuela y en el mundo se nos ha tratado de emparentar la producción con la burguesía, y los burgueses reclaman nosotros somos la clase productiva. Hay una diferenciación apoyándome en Marx. ¿Por qué? Porque Marx era muy claro al decir que esa era la clase apropiadora, que los productores eran precisamente los y las trabajadoras. Entonces, reflexionando desde la perspectiva de los productores, reflexionando desde la perspectiva del mundo del trabajo, voy a hacer una afirmación que puede sonar muy dura. Creo que el proceso bolivariano tuvo un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión yo lo ubico en el momento cuando en un foro público en cadena nacional auspiciada por nuestro proceso, Lorenzo Mendoza le señaló a la nación venezolana el catálogo, el paradigma de la sociedad burguesa, y nadie desde nuestra dirección político-revolucionaria fue capaz de responderle contrariando ese paradigma. Quienes le respondieron, el caso de Aristóbulo, por ejemplo, contrarió el método político, la guarimba, que está usando la burguesía para arrinconar el proceso, pero no contrariaron en esencia ninguno el proceso que estaba proponiendo Lorenzo Mendoza como fórmula de salir de ese empantanamiento que describía Víctor. Y resulta que eso no es solo de Venezuela. Eso es un problema que está arrastrando el pensamiento revolucionario a escala planetaria o a escala internacional. ¿Por qué? Porque lamentablemente hasta el momento no se ha producido una crítica profunda a la economía política del capitalismo del siglo XXI, como Marx emprendió la crítica a la economía política del momento histórico que a él le correspondió vivir. Entonces, frente a estas calamidades, frente a este empantanamiento, salen los salvadores y plantean, incluso hablando del socialismo, la restauración y la pervivencia del sistema capitalista. Ahí creo que hay un problema de fondo y hay dos lecturas. Una lectura que parte de creer que el sistema capitalista tiene una larguísima vida. Otro gran amigo decía recientemente en una declaración pública que habría que aclarar cómo se iba a manejar el Estado y cómo se iba a manejar el empresariado, porque había que partir
que el empresariado iba a tener un largo recorrido histórico al lado de la nación venezolana, o en la vida política y económica venezolana. Bueno, esa visión, que a mi juicio tal vez podríamos ubicarla como una visión que nace en un momento histórico en el PT de Brasil, donde era posible levantar las banderas del socialismo, pero para convivir con un capitalismo que es indestructible, para poner en manos de economistas neoliberales el tema económico. Mientras tanto seguimos hablando de democracia política, hacemos algunas medidas sociales, propiciamos una especie de estado de bienestar, pero no vamos al fondo del problema, que es transformar el sistema o superar el sistema de explotación capitalista. Bien, esa medida o esa visión de las cosas, que yo la ubico inicialmente en el momento en que el PT abandona la ruta de ser el partido de la clase trabajadora y pasa a ser un partido que administra el desarrollo capitalista de Brasil, pero que en una u otra medida ha sido acogida por la izquierda latinoamericana, y de una u otra manera es celebrada por el imperialismo y por el capitalismo. Cuando los Estados Unidos dicen, por ejemplo, nosotros aceptamos una revolución, pero de tipo Brasil, donde no esté para nada planteado la lucha anticapitalista. Entonces, esa es una visión de las cosas, pensar que el capitalismo tiene una larguísima vida, que no es derrocable en el corto plazo, y no luchar por la superación de la sociedad capitalista y la irrupción de una sociedad postcapitalista. Ahí está una visión del problema. La otra visión, obviamente, parte de rescatar algunos principios esenciales del socialismo histórico. Y hay quienes le tienen miedo a releer a Marx, no la juventud nuestra. Nosotros acabamos de lanzar un libro, ¿Para qué sirve el capital? Y en 2 días en la Feria del Libro, jóvenes, muchachos y muchachas de este país, nacidos en esta revolución, compraron 300. Nosotros no regalamos. Nosotros no regalamos porque nos cuesta producir. Creo que hay que volver a beber en la fuente del pensamiento revolucionario. Creo que hay que volver a estudiar en profundidad la crítica de la economía política, porque solo partiendo desde allí nos damos cuenta de la necesidad imperiosa para el mundo de hoy de plantearse la sociedad postcapitalista. No renunciar a los postulados del socialismo histórico. ¿Y cuáles eran los postulados esenciales del socialismo histórico? En primer lugar, superar la enajenación del trabajo. Hay muchos grandes camaradas hoy que pregonan el socialismo, pero que son unos patronos y unos déspotas en sus locales de trabajo. Hay muchos dirigentes socialistas que hablan de todo tipo de organización social, pero le tienen miedo a los consejos de trabajadores, y por algo no han surgido los consejos la ley de consejos de trabajadores y trabajadoras en este proceso bolivariano. Entonces, superar la explotación es una cosa intrínseca del capital, del socialismo, del pensamiento socialista. Superar además la alienación, superar los mecanismos de alienación. Pero todo eso en un proceso de una democracia directa, sustantiva. Y creo que eso fue una de las cuestiones esenciales que rescata el pensamiento de Chávez, que rescata el proceso bolivariano en sus primeros tramos, que rescata el proceso constituyente. Cambiar la cualidad de la democracia, avanzar hacia una democracia sustantiva,
Eso es una meta histórica del socialismo, porque sin eso es imposible superar la división social y superar la división jerárquica de la sociedad. Por eso, en ese tema de la necesidad de superar la división jerárquica de la sociedad, es que empieza a aparecer la necesidad de la conciencia y la necesidad del conocimiento. Es mejor que seamos repetidores de consignas y no que seamos conscientes. Es mejor que resolvamos las cosas a través de clichés o a través de etiquetas y no a través de un pensamiento crítico. Y por eso vuelvo a saludar la iniciativa de un foro que lleva por nombre Cátedra Libre de Pensamiento Crítico a Rigoberto Lario. Pero el pensamiento crítico tiene que ser realmente crítico. Y para ser realmente crítico tiene que apoyarse en el conocimiento. La nación venezolana que recibimos cuando arranca el proceso bolivariano tenía ante sí un gran reto histórico. Ese gran reto histórico era superar un déficit de productividad que no es como lo plantea la burguesía parasitaria, que la improductividad nace en los 14 años o en los 15 años. Nosotros venimos arrastrando un problema histórico de productividad. La economía nuestra ha sido manejada por 18 décadas, desde 1830 hasta el 98, por una burguesía que no tuvo el más mínimo obstáculo en echar adelante su visión, su concepción de cómo manejarla, al igual que manejó la política, al igual que manejó la cultura, en general que manejó la vida social del país. Y esa burguesía fue incapaz de desarrollar un aparato productivo serio. Esa burguesía que reclama ahora productividad para que le den más dólares e incurrir en todos esos negocios descritos por Víctor, fue incapaz de desarrollar el aparato productivo. Es una burguesía insaciable que ha acumulado siempre, ha tenido ganancias y no ha reinvertido esa ganancia en el desarrollo de un aparato productivo. No es casual la cantidad de dólares que tienen algunos venezolanos y algunos venezolanos colocados en bancos extranjeros. Es una burguesía, la vieja burguesía, y los elementos de la nueva, o los nuevos elementos que se han sumado a esa clase, lo primero que hacen es convertir, ¿verdad?, el dinero que consiguen muchas veces por métodos delictivos de acumulación, llevarlos a mecanismos de financiarización, transformarlos en papeles, colocarlos en la banca exterior, etcétera, etcétera. Entonces no es casual que esa burguesía tenga aproximadamente 600.000 millones de dólares colocados en la banca exterior. Frente a eso, frente a la superación de ese déficit de productividad, Hugo Chávez trazó un planteamiento, trazó una ruta, ¿verdad? No fue que no se planteó la superación de ese déficit de productividad. Trató en muchos momentos de hacernos ver la necesidad de transferir parte del ingreso petrolero a la generación de una nueva economía. Pero esa nueva economía, en simultáneo de resolver el déficit histórico de productividad, debía resolver otros problemas. O sea, debía construirse tratando de ir rompiendo con la reproducción metabólica del capital. Y en ese punto es que debe centrarse el debate en este momento entre los socialistas y las socialistas en Venezuela. No en cuestiones superficiales de cómo se escoge o no un candidato, que también son importantes porque deciden
definen o no el tipo de democracia que estamos desarrollando. Entonces los problemas esenciales se obvian de la discusión. Yo no quiero pecar de irreverente, pero estoy casi seguro que el tema de la superación del déficit productivo, rompiendo a la vez en un proceso simultáneo con ir creando espacios donde la lógica de reproducción capitalista se rompa, empieza a sufrir un golpe severo en la aprobación del Plan de la Patria que hace la Asamblea Nacional. Porque justamente ese 14% que dice el vicepresidente que se modificó es donde justamente en el objetivo número 2 Hugo Chávez planteaba ese problema, que es un problema que define la ruta del socialismo venezolano, que define la concepción de Hugo Chávez del socialismo. Creo que ahí hay otro elemento para la inflexión hacia un proceso que más apunta hoy hacia un Estado benefactor que hacia una búsqueda socialista en perspectiva revolucionaria. Es importante entonces tomar en cuenta las reflexiones que ha hecho Víctor sobre cómo superar el entrabamiento de la economía. Hay otros camaradas que han propuesto también vías para resolver el problema de la iliquidez, pechar más a la burguesía financiera, pechar más a la burguesía financiera que apenas aporta el 2.3% del ingreso nacional. En Estados Unidos, meca del capitalismo, creo que eso está, Víctor, por el orden del 28% o más, ¿verdad? Han sugerido además acabar con los convenios de no doble tributación, mediante los cuales muchas empresas extranjeras tributan para su país de origen, pero no dejan un centavo a la nación venezolana. En fin, no tenemos por qué tenerle miedo al capital, y esto lo planteamos con convicción porque también estamos persuadidos de que el sistema capitalista global ha entrado en su fase de decadencia y que la crisis capitalista actual no solamente seguirá comprometiendo la economía norteamericana, sino que en el corto o mediano plazo empezará a afectar a esos espejismos que tenemos por ahí que llaman los BRICS y que cada vez queremos parecernos más a ellos, pero que muchos de los cuales sea el desarrollo capitalista que ahí se produce, ¿verdad? Se ha efectuado, es sobre la base de una archiconcentración del capital y sobre la base de una suprema explotación del trabajo de millones de seres humanos. Entonces, camaradas, persuadidos de esa necesidad de que en este momento el capitalismo no puede seguirse expandiendo sin incrementar la explotación, que el capitalismo no puede seguirse desarrollando sin recurrir al agotamiento cada vez más terrible del planeta, es que se plantea la urgencia, ya no como en otras épocas históricas, donde la irrupción de la sociedad postcapitalista podría ser hasta una aspiración humanista de algunos intelectuales. Hoy es una necesidad vital para la continuidad de la vida humana. Y entonces ahí es donde cobra vigencia la radicalidad que llevaba al proceso bolivariano cuando planteaba la necesidad de superar esa lógica reproductiva del capital. Ahí es cuando cobra vigencia el grito desesperado de Hugo Chávez como una onada que quiere ser dejado de lado. Y yo me atrevo a decir eso,
quiere ser dejado de lado porque no es lo que se le da énfasis. Porque en muchos momentos queremos retroceder a los momentos iniciales de la construcción del pensamiento bolivariano y no al momento cúspide o de mayor radicalidad de él, aunque había pasado por distintas etapas, desde el rescate de los valores identitarios de la patria, a la proclamación del antiimperialismo, a luego la proclamación de la necesidad del socialismo y luego incluso a la crítica del socialismo del siglo XX, planteando entonces que no solamente era luchar contra el capitalismo, sino luchar contra la lógica del capital. Creo que por ahí iban los tiros de Hugo Chávez y eso es lo que debemos nosotros rescatar con la certeza de que el capitalismo no da más a nivel internacional, que recurre hoy a guerras de exterminio en muchas partes, en muchos puntos de la periferia capitalista, porque reproducir su modo de vida, reproducir sus patrones de consumo, significa que tendríamos que evitar con los recursos de 2, 3 o 5 planetas Tierra. Es importante entonces pensar en la necesidad de un modo de vida distinto, en la necesidad de una civilización distinta. Y ahí entonces el problema, estimados camaradas, se nos complejiza. No se trata solo de si se crea más o menos dinero inorgánico. Los Estados Unidos están creando dinero inorgánico desde hace bastante tiempo y lo respaldan con los cañones y lo respaldan con los misiles. Se trata de que necesitamos generar una economía productiva, superar ese déficit, pero superarlo desde una perspectiva socialista. No de economía social y esos parapetos que inventan algunos que critican a los intelectuales, pero ellos se buscan la vuelta para enrevesar los conceptos. Si alguien socializó las relaciones sociales de producción ha sido el capitalismo. Lo que no ha socializado es la ganancia, el producto del trabajo. Nosotros necesitamos avanzar hacia la comuna, avanzar hacia el comunismo, avanzar hacia una revolución radical o simplemente este proceso involucionará. Muchas gracias.